Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Estamos en el post del Gran Premio de China, en el análisis. Una carrera que no fue tan divertida como Australia, era esperable que no fuera así. Y la verdad es que estuvo entretenida igual, porque la verdad me levanté a las 4 de la mañana para verla y en ningún momento me dormía o me distraje con el celular porque estaba aburrido. No, en ningún momento. Estuve todo momento viendo la carrera, viendo cómo iban los pilotos, viendo cómo iba Ferrari y siguiendo cómo las peleas que había, aunque sean pocas y tal. Y al final me entretuve porque China también es un circuito que hay mucha pelea estratégica porque el desgaste es mucho. Sin embargo, en esta carrera casi todos hicieron una parada cuando casi todos esperaban hacer dos, y eso también produjo algunos problemas de los que voy a comentar dentro de poquito. Pero bueno, una carrera la verdad bastante. Me entretuvo. No fue de las más divertidas, pero sinceramente prefiero esto antes de una victoria con dominio de cualquier piloto que esté 20 segundos adelante en la punta. Pero bueno, arrancamos con todo lo que viene siendo el análisis de piloto a piloto. Y la verdad es que arrancamos inesperadamente con Pierre Gasly, que terminó decimosegundo, pero que lo descalificaron. ¿Por qué? Porque Pierre Gasly tuvo una carrera no tan entretenida, estuvo rodando solo. El Alpine todavía no tiene ritmo, no tiene buen ritmo. De hecho, es el único equipo que en las dos carreras no sumó ningún punto. Todos los equipos sumaron excepto ellos, así que están últimos actualmente en el campeonato de constructores. De igual manera, recién arranca la temporada. Pero todavía no encuentran el ritmo. Doohan sigue bastante atrás en la clasificación, sigue sin demostrar que puede estar a la altura de Gasly. Y Gasly todavía no puede encontrar ese coche para exprimirlo al máximo. Y es lo que estuvimos viendo en estas dos carreras. Y al final de la carrera lo terminan descalificando por infringimientos técnicos, y lo cual, una lástima para el piloto francés. De igual manera no iba a sumar, pero sí, podría haber sumado por las descalificaciones que ya voy a comentar, pero bueno, es una lástima que él haya sido descalificado. Otra descalificación tenemos a Charles Leclerc, el piloto monegasco que en una carrera que estuvo ahí peleando en las primeras posiciones, en la sprint terminó quinto y en la clasificación termina sexto. Sin mucho ritmo Leclerc, no pudo encontrarlo tanto como Hamilton, por lo menos en la primera parte del fin de semana. Y en la largada ambos Ferrari adelantan a Max Verstappen. De hecho, en la maniobra, en la primera curva para adelantarlo, colisiona con su compañero apenas un toque leve, pero que le rompe el endplate del alerón delantero a Charles Leclerc, lo cual uno creería que por esto su ritmo se vería disminuido, pero tal parece que no, que como iba más rápido en la recta y podía todavía doblar lo suficiente para no perder tiempo en la curva, el ritmo de Leclerc aumentó. Y de esta manera ya Russell, que estaba delante de Hamilton, se les empezó a alejar, y Leclerc, que estaba cerca de su compañero de equipo, le pidió a su compañero que este lo deje pasar para que pueda apretar e ir hacia Russell. Hamilton accedió, lo deja pasar, lo adelanta y después sigue en pista. ¿Qué pasa? Casi todos los pilotos tenían pensado hacer dos paradas, medio duro, pero el ritmo del neumático duro fue mucho mejor de lo esperado y el desgaste fue mucho menor de lo esperado. Por ende, no era necesario hacer dos paradas, y ya cuando un piloto tiene chances serias de no hacer una segunda parada y no perder mucho tiempo en no hacer esa segunda detención, ya todos lo tienen que seguir porque si no van a perder la posición con él. Y fue lo que pasó. Leclerc se mantuvo en pista, llegó a Russell, iba más rápido, pero al llegar se ve que Russell empezó a apretar. También cometió un pequeño error el piloto monegasco y se alejó y ya no pudo competir. Y al final de la carrera, con los neumáticos más gastados que el resto, empezó a sufrir. Lo pasó Hamilton, lo pasó Verstappen y terminó atrás. O eso diría si no hubiera sido descalificado. ¿Por qué lo descalificaron a Leclerc? Bueno, algo parecido con lo que pasó con Russell en Bélgica de 2024, que había ganado la carrera, pero que no pensaba hacer una sola parada, estaba planeando hacer dos, entonces desgastó mucho más los neumáticos. ¿Qué pasa? Mientras más ruedan los neumáticos, más caucho pierden, es decir, menos pesan. Los cuatro neumáticos terminan pesando menos, el coche termina pesando menos, y cuando lo pesan, dije mucho pesan, pero bueno, el coche es de 800 kilos, que es lo mínimo que puede tener para no ser descalificado. Pero hay otro pesaje que se tiene que hacer, que es sin el combustible. Y cuando se hace, el coche está en 799,
por ende incumple las normas, por ende tiene que ser descalificado, por ende Leclerc no suma ni un punto en el Gran Premio de China. Y lo mismo pasa con Lewis Hamilton, que no fue por peso, Lewis no fue por peso, fue porque Ferrari calculó mal. En el caso de Hamilton se descubrió que el bloque de protección trasero, que se llama skid, tenía un grosor inferior al mínimo exigido, 0,5 milímetros era, una nimiedad, pero para ganar en Fórmula 1 se usan nimiedades, porque es lo que hay. Porque es esa pequeña ventana de ventaja que le puede sacar al resto. Y por eso, en este caso, esa pequeña ventana de ventaja se considera ilegal y la FIA lo tuvo que descalificar de la carrera. Ferrari sacó un comunicado de esto diciendo que en ningún momento trataron de sacar alguna ventaja ilegal y que fue un cálculo erróneo que hicieron. La verdad, yo me lo creo, pero no pueden ser más. Pero bueno, así es Ferrari, gente. Una cosa que no mencioné es que por lo menos no fue tan catastrófico el fin de semana de Hamilton, porque consiguió la pole en la carrera de la sprint y ganó la carrera sprint. Algo es algo, y bueno, primera victoria, si se le puede llamar así, de Hamilton en Ferrari. Y bueno, ahora pasamos a la lista de abandonos, que en este caso, y a contraparte de Australia, es un piloto solo, que es Fernando Alonso. Segundo abandono consecutivo en la segunda carrera del campeonato, y es una lástima para él porque estaba en posición de puntos, a pesar de que ese Aston Martin no parece ser muy prometedor en cuanto a ritmo. Alonso lo estaba llevando bien en posición de puntos, pero en la vuelta 5 ya empezó a tener problemas con los frenos y, en propias palabras del piloto asturiano, dijo que cuando apretaba el pedal sentía que se iba hasta el chasis, o sea que era exagerado y que no surtía efecto. Por suerte, también agregó que se dio cuenta en la curva 1, que es una curva que se frena levemente para meter el coche en la curva, porque es una curva huevo, se lo denomina porque por el movimiento que hace así. Ahora seguramente les pongo una imagen para que entiendan mejor, pero por suerte se dio cuenta en esa curva y pudo ya desde ese momento ir lento para llevar a los boxes al coche seguro, y por suerte no le pasó en una curva como la anteúltima, que es una curva en U, que hay que frenar mucho y que si se da cuenta y no tiene frenos, se va directo a 200 km por hora contra la pared y es un choque muy fuerte. A pesar de que haya barreras Tech Pro, a pesar de que esté el halo, el latigazo que debe dar eso no lo quiero ni imaginar. Entonces, por esta razón, Fernando Alonso se quedó afuera. Ocon también vio que tenía humo en la rueda trasera derecha y por eso no pudo continuar el piloto asturiano y tuvo que abandonar en la segunda carrera de la temporada. 16º tenemos a Yuki Tsunoda, el piloto japonés, que si bien los resultados no lo acompañan, la habilidad está ahí. ¿Por qué digo esto? Y bueno, porque Yuki Tsunoda lamentablemente volvió a tener mala suerte, esta vez no por un error suyo, no por un trompo, sino por un error en la estrategia del equipo Racing Bulls que también hizo con su compañero. Y Tsunoda, que logró puntuar este fin de semana igualmente, porque en la sprint termina sexto y en la quali se mete a Q3 y terminó noveno. Lo cual fue bastante bueno, bastante positivo, porque se volvió a meter en esa Q3 el piloto japonés y demostró que Racing Bulls tiene buen ritmo al menos a una vuelta. Pero en la carrera iba rodando en esa novena posición y el equipo pensaba que había que hacer dos paradas como todos, pero a diferencia de todo el resto de equipos, no cambiaron la estrategia a una parada, sino que decidieron mantenerse en esa estrategia de doble parada y la realizaron con ambos pilotos. Entonces, Tsunoda vuelve a parar en la vuelta 36, pierde posiciones y no tiene el ritmo suficiente para remontar ni recuperar ninguna de estas y termina en esa 16ª posición. 15º tenemos a Nico Hülkenberg, que un fin de semana no tan bueno como el fin de semana pasado, que no pudo puntuar lamentablemente, pero que se mantuvo ahí. La verdad es que nunca peleó por nada. Nico terminó peor que Bortoleto, tanto en clasificación como en carrera. Y en la sprint también, terminó anteúltimo. Stake volvió a su ritmo habitual y demuestra en este fin de semana con las posiciones que ambos pilotos consiguieron. Porque Gabriel Bortoleto también terminó en la 14ª posición, tampoco con un fin de semana interesante. Es verdad que en la sprint ocurrió algo que, si bien no iba bien, lo terminó de hundir porque estaba peleando posición con Duhan. Duhan en la anteúltima curva se tira, le erra al cálculo y lo termina tocando de atrás
a Gabriel Bortoleto, termina perdiendo algunas posiciones en ese sprint que igual no iba a puntuar, pero que dañan un poco el orgullo del piloto. Después en la carrera no pasó mucho para ambos Stake, solo pudieron pasar a Tsunoda por esto que les comenté, que hizo 2 paradas, pero no mucho más. Bueno, 13º tenemos a Jack Doohan, otro fin de semana malo para el piloto australiano, que volvió a tener errores y volvió a ser el punto de mira de los periodistas, porque no tuvo un fin de semana bueno. En la quali 1 de la sprint se queda fuera. En la sprint misma estaba un poco mejor que en la quali, pero sobre el final, como dije antes, tiene una colisión con Bortoleto, colisión que pierde muchas posiciones y que después le dan una sanción de 10 segundos, con razón, con merecimiento, porque hizo una maniobra que estaba mal calculada y que era innecesaria aparte. Pero más allá de si era necesario o no, no estuvo bien calculada y por eso se lleva puesto a Bortoleto, que afortunadamente no le costó muchos daños en el coche para que Alpine tenga que arreglar. Después en la quali tampoco le fue bien, en la quali para la carrera principal termina fuera en Q1 y en la carrera, más o menos como en la sprint, se mantuvo en esas posiciones, fue subiendo ahora por las descalificaciones y tal, pero sobre el final de vuelta se tira sobre Hadjar, se pasa y lo saca fuera el piloto francés y por eso lo vuelven a sancionar con 10 segundos por forzar a otro piloto afuera de la pista. Y ese es el fin de semana de Doohan, bastante desastroso, pero bueno, es su tercera carrera en la máxima categoría, veremos cómo continúa y veremos cómo se planta en el Gran Premio de Japón. Y hablando de decepciones, 12º tenemos a Liam Lawson, que vuelve a tener también el ojo de los periodistas porque volvió a tener un fin de semana completamente desastroso. Porque en la clasificación de la sprint queda fuera en Q1, último. En la sprint sube algunas posiciones pero no puede hacer mucho más, 14º. En la clasificación para la carrera principal, último también, de vuelta. Y en la carrera terminó en esta 12ª posición gracias al error de estrategia de Tsunoda, al mal ritmo que tienen los Stake, a las descalificaciones y a la sanción de Doohan porque Doohan había terminado adelante del piloto neozelandés. La verdad es que llama la atención esto de Liam Lawson porque es bastante decepcionante. Si bien el segundo piloto de Red Bull ha tenido problemas con ese coche, eso ya lo sabemos todos, ninguno lo ha llevado tan mal como Liam Lawson. Y estamos hablando de pilotos como Gasly o Albon, que no tenían el mismo coche capaz de ganar todas las carreras. O bueno, este coche tampoco puede ganar todas las carreras de Verstappen, pero capaz de estar ahí siempre, como ahora tiene Max Verstappen. Albon y Gasly tenían un coche que normalmente estaba en la quinta, sexta posición y quizá en alguna carrera podía pelear por podio o victoria. Cosa que este coche y el del año pasado no sufrían. Sin embargo, han conseguido puntos y han estado ahí y en las primeras carreras no les fue tan mal. Y sinceramente no sé qué harán con Lawson. Corría el rumor de que para el Gran Premio de Japón ya lo iban a sacar, iban a poner a Tsunoda y a él lo iban a bajar a Racing Bulls. Había otro rumor que decía que Colapinto iba a ser el que iba a ir a Racing Bulls, cosa que personalmente no creo. Pero veremos qué decide Red Bull, veremos si le dan otra oportunidad más y sigue corriendo. Sinceramente me parece que si vos apostaste por un piloto como Lawson, sabías que te estabas arriesgando, sabías que podía no salir, y echarlo ahora me parece un despropósito. Yo esperaría más, pero bueno, veremos qué decide la escudería austríaca. Ya 11º tenemos a Isaac Hadjar, como dije, una carrera que pintaba para mejor para el piloto francés, pero de nuevo una mala estrategia de Racing Bulls hizo que pierda posiciones y termina fuera de los puntos. Sin embargo, estaba mucho mejor que su compañero Yuki Tsunoda. Lamentablemente sufrió esa acción por parte de Doohan, que no le hizo perder demasiado tiempo igualmente. Y que, bueno, gracias a la sanción pudo escalar esa posición, pero se quedó a las puertas de los puntos después de todas las descalificaciones y todo el lío que hubo sobre el final. Y ya en posición de puntos, un poco con fortuna, tenemos a Carlos Sainz, que consigue sus primeros puntos de la temporada, su primer punto de la temporada, mejor dicho, en un fin de semana que pintaba malo en comparación a su compañero de equipo. Todavía no le encontraba el ritmo al coche, le costaba aún estar al ritmo de Alexander Albon, a pesar de que en Australia parecía que ya lo había logrado en poco tiempo.
pero en China demuestra que todavía le cuesta y le falta un poco, porque en la clasificación, por ejemplo, terminó en la 15º, pasó a la Q2, pero después no pudo escalar, y en la carrera rondaba esas posiciones, al final termina 13º, o sea, no estuvo cerca de los puntos como tal, pero ¿qué pasa? Descalifican a Leclerc, 12º, descalifican a Hamilton, 11º, descalifican a Gasly, 10º, y de esta manera consigue puntos, unos puntos con bastante fortuna, pero que al fin y al cabo estaba ahí para reclamarlos. Noveno, también consiguiendo puntos con algo de fortuna, está Lance Stroll, que normalmente lo critico, pero esta vez no lo voy a criticar porque está en su prime. Hizo una buena carrera, bastante buena de hecho, no puntuó porque yo creo que la estrategia de Aston Martin no era la ideal, sin embargo no era mala tampoco. ¿Por qué? Porque a comparación de todos que tenían pensado hacer medio duro, Aston Martin se la jugó y dijo, bueno, largo con el duro, aguanto lo más que puedo y después pongo el medio al final y comienzo a recuperar posiciones. Estrategia que quizás en la teoría no era mala, porque si todos pensaban hacer 2 paradas y Stroll hacía una sola, quizá con ese neumático medio, nuevo al final, podía mantenerse en esa posición. Pero ¿qué pasa? Nadie hizo 2 paradas, excepto los Racing Bulls. Entonces, Lance se mantuvo en la estrategia, hizo 36 vueltas con el neumático duro, una barbaridad, y después puso el medio y no pudo recuperar tanto como esperaba. En la carrera termina 11º por delante de Gasly, pero por detrás de Leclerc y Hamilton, por ende sube a la 9ª posición. Y octavo, yo creo que con una ronda de aplausos, está Oliver Behrman. Haas, que parece que lo de la primera carrera era solamente en Australia, parece que no sé si no trajeron mejoras, pero parece que el coche mejoró bastante, porque tuvieron doble puntos. Y lo más increíble de esto no es que se debe gracias a la descalificación de los pilotos que ya mencioné, que Behrman subió y consiguió puntos. No, fue gracias al propio Behrman y la estrategia de Haas, que fue igual que la de Stroll con él, pero Behrman tuvo más ritmo y pudo subir posiciones, adelantó muy bien con ese neumático medio, demostró, pasó a Lawson, le dijo chao, pasó a Sainz, le dijo chao, y siguió y consiguió al final esos puntos, que terminó 10º y termina 8º por las descalificaciones. Y la verdad es que muy bien Oliver Behrman, muy bien, porque la verdad es que me sorprendió bastante. Yo ya después de la primera carrera dije, uy, Haas volvió a 2021, 2022, que estaban últimos y sin remedio. Bueno, acá me cerraron la boca porque consiguieron doble punto, y qué cantidad de puntos que consiguieron. Séptimo tenemos a Alexander Albon, el piloto de Williams, que volvió a demostrar que está ahí, el coche está ahí para puntuar seguido, y logra esa 7ª posición, también un poco de ayuda con las descalificaciones, pero que tuvo buen ritmo. Hizo una parada, hizo la misma estrategia que todos, arrancó con el neumático medio y después puso el neumático duro, pero a comparación del resto aguantó bastante más con el medio, y después cuando tuvo que poner el duro, si bien perdió algunas posiciones de más, las logró recuperar después con las descalificaciones y con todo lo que pasó. También algo que quiero destacar es que Albon estuvo un momento liderando la carrera por esto, y después cuando paró en boxes, al final ya tenía mejor neumático que el resto y pudo aguantar bastante bien todo lo que se le venía atrás. Sexto tenemos a Andrea Kimi Antonelli, una carrera un poco más calladita que lo que fue en Australia, porque no tuvo un fin de semana tan bueno, si bien mejora en la clasificación a comparación de la última carrera, porque llega a Q3 y se mete 8º, y en la carrera tuvo un ritmo bastante regular, no sufrió problemas, no fue adelantado muchas veces y adelantó un par, y por eso mismo queda, es que en realidad rondó toda la carrera en la 8ª posición, y después sube las 2 por las descalificaciones de los Ferrari, pero no mucho más que agregar del piloto de Mercedes, que fue sintonizado poco también por la televisión internacional debido a esto, debido a que no tuvo mucha acción en su carrera. Quinto lugar, increíblemente, tenemos a Esteban Ocon. La carrera de Ocon fue excepcional, el fin de semana más que nada, porque sí, en la clasificación del sprint termina en Q1, 18º, el sprint termina en posiciones similares, no pudo hacer mucho, parecía que era responsabilidad del coche también, pero ya después desde la clasificación pasó a Q2, terminó 11º, en la carrera subió posiciones, tuvo esto de que estaba justamente atrás de Alonso cuando este abandonó, subió, queda 7º y encima por las descalificaciones quedó 5º, 10 puntos sumó Ocon,
y 14 sumó Haas en un fin de semana. No sé cuándo fue la última vez que Haas sumó tantos puntos en una carrera, pero la verdad es que sinceramente muy, muy bueno lo del equipo estadounidense este fin de semana, muy bueno lo de Esteban Ocon, muy bueno lo de Oliver Bergman. Y veremos cómo van en Japón, porque ahora el ritmo de Haas es una incógnita, porque en Australia era espantoso, en China era bueno, llegaron a puntuar, llegaron a sumar puntos importantes, y veremos en Japón. También depende porque quizá el coche depende mucho del circuito, porque quizá el coche sea muy bueno en recta, entonces en circuitos como Monza le convenga, quizá el coche sea muy bueno en curva, entonces en circuitos como Mónaco le convenga. Veremos cómo se desarrolla a medida que pasan las carreras. Cuarto tenemos a Max Verstappen, una carrera muy, muy silenciosa, en una carrera que no demostró mucho, pero que al final cuando tenía que apretar, apretó y logró adelantar a los dos Ferrari. Porque clasifica cuarto el piloto holandés, el orden fue Piastri, Russell, Norris y él, y detrás tenía los dos Ferraris, Hamilton y Leclerc. Y en la primera curva pierde la posición contra estos dos, y intenta pelearlos un poco, pero no puede, y se empiezan a alejarle muy rápidamente los dos pilotos de la escudería Ferrari. Y se le alejan y él se mantiene atrás, paran en boxes, todavía está más atrás, pierde incluso más tiempo. Y parecía que estaba ahorrando neumáticos ahí Verstappen, porque en un momento ya se empezó a mantener la distancia. Y sobre el final, cuando ambos Ferrari ya no tenían demasiado neumático, apretó, empezó a bajarle los tiempos y los adelantó a los dos, que encima igual los iba a adelantar por la descalificación. Pero en ese momento no sabía nadie que los iban a descalificar a los Ferrari, así que Max presionó y consiguió esa cuarta posición, que de nuevo creo que es lo máximo que podía conseguir. Es verdad que juzgarlo a Verstappen esta temporada va a estar complicado, porque no sabemos realmente cuál es el ritmo del coche, o sea, no sabemos si el coche está para más o para menos. Porque tiene un compañero que evidentemente no sabe llevarlo y que termina en las últimas posiciones, y parece que todo lo que hace él es extraordinario. Pero veremos cómo sigue en esta temporada, veremos si el Red Bull demuestra que está para más o si Max demuestra que lo está llevando al tope y que ya no puede dar más de sí mismo para conseguir mejores puntos. Y tercero, como dije, George Russell, que al principio de la carrera pierde esa segunda posición con Lando Norris y que después se mantiene. Peleó un poco con los Ferrari, pero después apretó y se alejó de ellos. No pudo acercarse a los McLaren durante toda la carrera, excepto en la última vuelta, que Lando Norris empezó a tener problemas graves en los frenos, no como los que tuvo Alonso, sino al contrario. A Alonso no le respondían los frenos, bueno, a Norris le respondían de más. Entonces, apenas apretaba el pedal, él frenaba al tope. Entonces tenía que regularlo bastante bien para no bloquear los neumáticos, no pasarse de frenada, ni frenar demasiado y quedar parado en mitad de la curva. Y no se notaba mucho esto que vengo comentando de los frenos de Norris. Decían que tenía algún problema, pero no perdía demasiado ritmo hasta la última vuelta, que se ve que no daba más ese pedal y que Norris estaba desacelerando muchos metros antes de la curva y frenando de a poco, apretando, o sea, en la gráfica parecía que frenaba del todo por medio segundo y dejaba de frenar así porque era que el freno estaba muy sensible. Y por esta razón se acercó 9 segundos Russell de Norris en la última vuelta. No, 7 segundos. Se acercó 7 segundos Russell de Norris en la última vuelta. Y no lo pudo adelantar, no llegó, pero estuvo ahí cerca y quedó a 2 segundos. Segundo y 3 décimas del piloto británico. Y bueno, ya que estoy, comento el fin de semana de Norris, que terminó en esa segunda posición, que en la sprint estuvo bastante mal, terminó octavo, no encontraba el coche, se ve, y ya al principio comete un error porque había largado quinto, pierde 3 posiciones, y después al final pudo adelantar a Stroll porque estaba bastante atrás, pudo recomponerse, adelantarlo y sumar ese puntito, y ya después para la clasificación, su compañero Piastri no le pudo ni siquiera pelear, terminó por delante de él, al final lo adelanta Russell y termina en esa tercera posición. Y en la carrera larga bien, Norris se ve que practicó mucho largada en estas vacaciones porque 2 carreras, 2 buenas largadas. Y adelanta Russell y después ya el resto de la carrera se queda en esa posición.
Piastri se le aleja un par de segundos y él se queda ahí, manteniendo distancia. Al final un poquito se acercó, pero después cuando sufrió los problemas de frenos, perdió tiempo con él y con Russell hasta la última vuelta, que ya dije que perdió los 7 segundos. Por suerte para Norris, había hecho la suficiente diferencia como para que Russell no lo pudiera pasar y terminar en esa segunda posición sin ningún problema de más. Y primero y ganador del Gran Premio tenemos a Oscar Piastri, que dominó en toda la carrera. En el sprint los McLaren no estuvieron tan activos, terminó segundo igualmente con un gran adelantamiento a Verstappen, pero ya en la quali demostró y puso la pole. Está bien, Russell termina 82 milésimas de él, pero también lejos del resto. Muy buena vuelta de Russell, hay que darle el mérito a él, y Piastri que lo superó por poco. Y ya en la carrera, desde la largada, que comenzó a alejarse del resto, no mucho, manteniendo una distancia de 2-3 segundos con Lando Norris. Llega el momento de la estrategia, McLaren no comete ningún error, entonces hacen una parada, hacen todo bien, y Piastri se mantiene en ese rango de 2 segundos con Norris hasta la última vuelta, que se aleja incluso más por este problema que digo, y termina ganando la carrera, y termina en esa primera posición muy bien de Oscar Piastri, que la verdad es que tuvo un fin de semana incontestable y que se sacó un poquito la espinita que quedó en Australia de que aspiraba por lo menos a la segunda posición, y por ese error terminó puntuando poco. Y el campeonato, que se pone cuarto ahora con 34 puntos, a 1 punto de Russell y a 2 puntos de Max Verstappen, y primero está Lando Norris con 44. Sin más que decir, este video lo quise hacer un poco más compacto, más corto. Tampoco pasaron tantas cosas como en Australia. Pero bueno, espero que les haya gustado. Una carrera que yo le voy a dar un 7, más o menos, sí, un 7-6, porque muchos dirán que es aburrida, pero yo me entretuve viendo las estrategias que hacían los pilotos. Ya les digo, para que no me duerma a las 4 de la mañana mientras veía la carrera, es que no fue mala, por lo menos en mi opinión. Y le voy a dar un 7. Veremos ahí si después lo bajo un poquito con algunas otras carreras, pero yo creo que está bien dada esa puntuación. Para mí el piloto del día fue Oscar Piastri, no tengo ninguna duda de ello. Y nos vemos en Japón. Denle un like, comenten, síganme en mis redes y nos vemos. Adiós.